su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. A todos aquellos que estén conduciendo un automóvil en esta hora y que van escuchando Radio Advenimiento, un saludo muy especial de parte de sus amigos, los hermanos de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, los Tres Ángeles. Y por supuesto también saludamos a los que puedan estarnos escuchando en sus casas o mirándonos en los canales de televisión 51.2 en Houston, 55.7 en Dallas, y por qué también no decir a los que están mirándonos en el canal de YouTube. Privilegio para nosotros compartir con ustedes la escuela sabática o la lección de escuela sabática. Hoy tengo el privilegio de que me acompañe el hermano José Luis Puente, a quien le doy la bienvenida y muy buenos días, hermano. Buenos días, pastor, que me siento muy bien de estar aquí con usted en esta mañana para estudiar esta lección. Le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia. Esperamos que el repaso de la lección de esta mañana les pueda servir para su formación espiritual y también les queremos hacer una invitación a toda nuestra audiencia a las actividades que tenemos para este sábado en nuestra iglesia Advenimiento Los Tres Ángeles. Les queremos decir que empezamos muy temprano, a partir de las 9:15, tenemos un servicio de canto, después tenemos la escuela sabática, después tenemos el alimento espiritual en el culto divino. Después de todo esto tenemos una comida para nuestras visitas a la cual las queremos invitar para que podamos convivir con ustedes y conocerlos. Y también tenemos después de la comida la obra misionera, también tenemos la obra médico misionera a la cual también los queremos invitar, donde pueden aprender cómo ayudar a su salud, remedios para ciertas enfermedades y ya después de esto tenemos la sociedad de jóvenes, donde nuestros jóvenes preparan un tema de verdad presente para todos y despedimos el sábado. Así es que están todos cordialmente invitados para que nos acompañen este sábado a la iglesia. Gracias, hermano José Luis, por esas invitaciones que ha hecho a toda nuestra audiencia. Ahora vamos a proceder, hermanos, al estudio de la lección de este día y voy a pedir al hermano José Luis que tenga la oración. Claro que sí, pastor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Padre, porque nos has preservado la vida y la salud hasta este momento. Te queremos pedir, Padre, que donde quiera que se encuentre un radio oyente o televidente escuchando este mensaje, que tu Santo Espíritu pueda estar ahí trabajando en su corazón. Te pedimos también que tu Espíritu Santo esté aquí para que todo lo que hablemos hoy, Padre, sea para honra y gloria tuya. Amén. Te queremos rogar por nuestra audiencia, Padre, que si hay algún tipo de necesidad física, económica, de salud, de cualquier tipo, Padre, tú puedas suplir esa necesidad. Amén. Te rogamos eso, Padre, no porque lo merezcamos, sino que te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, ayer nosotros estudiábamos en este tema interesante como es el mensaje del tercer ángel, en verdad, de que parte de dicho mensaje del tercer ángel es restaurar las verdades como son la verdad del Evangelio en Jesucristo y también la verdad del sábado. Pero el predicar estas verdades como pueblo de Dios, debemos hacerlo como en un frente unido. Y por eso la lección trae por título Unidad de Fe. ¿Y cómo es posible esto? De que podamos llevar adelante este esfuerzo de proclamar, de ser reparadores de portillos, de llevar adelante la verdad. ¿Cómo es posible, hermano José Luis, si usted y yo
pues tenemos diversas opiniones, diversos pensamientos. ¿Cómo es posible? ¿Será que Dios espera que a pesar de todo eso podamos avanzar unidos? Claro que sí, pastor. Tenemos nuestra guía, que es la que nos lleva a conocer esa pregunta que me está haciendo. Y voy a invitar a toda nuestra audiencia que busquemos en Primera de Corintios 12:28. Ahí vamos a ver cómo podemos lograr esta unidad. Y dice así, dice Primera de Corintios 12:28. Dice que aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, segundo profetas, los terceros maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, gobernaciones y diversidad de lenguas. Pero bueno, entonces quiere decir, hermano, de que si Dios ha puesto toda esta gama de dones o esta diversidad de talentos que ha dado, quiere decir que si Dios ha hecho así las cosas, de repartir dones a diferentes personas, es porque sí, sin duda, se puede, aún teniendo así esa diversidad de dones y talentos, pues se puede avanzar unidos en la fe que Dios nos ha dado y que le fue dada una vez a los santos. Sí se puede avanzar unidos. Claro que sí, pastor. Y la profeta de Dios, para aclarar esto, para verlo más claramente, nos podemos ir a la carta 19 de 1901. En esta carta, ella menciona que la vid tiene muchas ramas, pero que aunque todas las ramas son diferentes entre sí, hay unidad en la diversidad. Todas las ramas reciben su alimento de una sola fuente. Esta es una ilustración de la unidad que debe de existir entre los seguidores de Cristo. En sus diferentes tipos de trabajo no tienen sino que solo una cabeza, que es Cristo, ¿verdad? El Espíritu obra a través de ellos en diferentes formas. Hay acción armoniosa, aunque varían los dones. El hombre que está verdaderamente unido con Cristo nunca procederá como si fuera una unidad completa en sí mismo. Entonces aquí podemos ver que la cabeza de toda la iglesia es Cristo, pastor. Amén. Y sí, como dice usted, esa nota es bien contundente al contestar la pregunta que le hacía yo en relación con cómo es que Dios, al dar todos estos talentos y dones a los hombres, espera de que pues vayan llevando la obra de Dios adelante unidos. Pues la declaración esa que usted ha compartido me llamó la atención, especialmente la primera parte, lo que decía de las ramas. Léame otra vez esa partecita. Claro que sí, mire. Aunque todas las ramas son diferentes entre sí, hay una unidad en la diversidad. Todas las ramas reciben su alimento de una sola fuente. Esta es una ilustración de la unidad que debe existir entre los seguidores de Cristo. Ahí está, hermano, qué bonito esto, es cierto, porque las ramas, es cierto, todas son diferentes, pero dice que están unidas a una misma fuente. Bueno, entonces quiere decir de que aunque usted tenga el don tal vez de la música y otro tenga el don de predicar y otro tenga el don de orar y otro tenga el don de la amistad y otro tenga el don de dar estudios bíblicos y otro tenga el don de liderazgo, al final todos podemos avanzar unidos, porque si estamos en una misma fuente, que en este caso es Cristo, pues llevaremos en esa diversidad de dones, llevaremos adelante la proclamación de la verdad en unidad. Claro que Por sí, eso pastor. la lección se llama unidad de fe. Hermanos, en este tiempo final, en este tiempo cuando se tienen que proclamar las verdades y restaurarlas como reparadores de portillos, debemos estar bien claros que debemos hacerlo
de una manera unida. Miren, en la iglesia, tristemente a veces hay como una especie de competencia. Y a veces como que cada director de un ministerio como que quiere alar la carreta para el lado que él quiere. Y no toma en cuenta de que hay otros ministerios, por ejemplo, que deberían también ser tomados en cuenta y trabajar unidos. Tenemos que asegurarnos que en el contexto de la restauración de las verdades, todos los ministerios en la iglesia debemos unirnos en un solo propósito, como es el de llevar adelante este mensaje para que el mundo lo conozca. Así que los dones que Dios le ha permitido a los creyentes son para que, pues, todos juntos, discerniendo la verdad para este tiempo, se dediquen a proclamarla y a llevarla adelante. Dice aquí el Espíritu de Profecía en Testimonios para los Ministros, que Dios está sacando a un pueblo del mundo para colocarlo sobre la exaltada plataforma de la verdad eterna, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Él quiere disciplinar y preparar a sus hijos. Estos, dice, no estarán en desacuerdo, creyendo uno una cosa y teniendo otro una fe y opiniones totalmente opuestas, moviéndose cada uno independientemente del cuerpo. Cuando hablamos aquí del cuerpo, pues estamos hablando de la iglesia. Me llama la atención esto que dice, de que los creyentes no van a estar, dice, en desacuerdo, creyendo uno una cosa y teniendo otro una fe y opinión totalmente opuesta. Hermanos, eso es lo que tristemente hoy en día sucede. El mundo religioso está prácticamente desunido. Hay, si ustedes miran en las iglesias, unos creyendo una cosa y otros creyendo otra. Hay un desacuerdo total en la mayoría de iglesias. Aún en las iglesias que guardan el domingo, hay desacuerdo entre ellas. Y entre nosotros, los que guardamos el sábado, igualmente, hay desacuerdos. Pero debemos llegar a ese punto de estar unidos en la fe, pero en la fe pura, en la fe que Dios ha dado en su palabra. Y cuando habla aquí de fe, se refiere a la doctrina, una fe doctrinal. Tenemos, hermanos, que como hijos de Dios, estar unidos en la doctrina y no estar moviéndonos cada uno independientemente del cuerpo, creyendo una cosa unos y creyendo otros otra, y prácticamente confundiendo a muchas personas. Hermanos, es bien fácil nosotros entender en cuál unidad debemos estar si escudriñamos las Escrituras para ver lo que es en sí la verdad. Pero circunscribiéndonos a los que proclamamos la verdad presente, debemos, hermanos, comprender de que debemos estar unidos en una sola fe y no estar enseñando a veces cosas distintas de lo que es la verdad presente. Amén. Y es posible hacerlo, aunque tengamos diferentes habilidades y diferentes talentos, porque la cita bíblica que leímos, pues Dios es el que ha dispuesto que así sea, que hayan diversidad de talentos y de dones, pero para llevar adelante en unidad la fe que una vez fue dada a los santos. Aquí sigue diciendo la nota, si la quiere usted continuar. Claro que sí, pastor. Dice, por la diversidad de los dones y ministerios que Él ha puesto en la iglesia, todos pueden llegar a la unidad de la fe. Si un hombre adopta sus puntos de vista referentes a la Biblia sin considerar la opinión de sus hermanos y justifica su conducta alegando que tiene derecho de profesar sus propias opiniones peculiares y luego las impone a otros, ¿cómo podrá cumplirse la oración de Cristo? ¿Cuál oración de Cristo? Aquí, pastor,
La oración de Cristo la podemos encontrar en Juan 17:20. Y dice así. Dice, y no ruego solamente por esto, sino por los que también han de creer en mi palabra por ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste y la gloria que me diste, yo les he dado, y para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Esta es la oración de la que se refiere el comentario de testimonios para los ministros, pastor. Entonces, dice aquí para que ellos sean uno, toda la iglesia, como el Padre y Cristo fueron uno, pastor. Entonces, eso es el objetivo que debemos de tener como iglesia. Que aunque todos somos diferentes, el objetivo debe de ser predicar la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles. Amén. Y me llama la atención esto que habla el Señor, de que sean uno, dice. Porque aquí en la Biblia de estudio encuentro de que eso solo se puede alcanzar si nosotros hemos aprendido, dice, en la escuela de Cristo, a ser mansos y humildes. Todos podemos marchar juntos por la angosta senda que nos ha señalado. En otras palabras, hermano José Luis, si nosotros no aprendemos la mansedumbre y la humildad de Cristo, no vamos nunca a contribuir a esta unidad por la cual el Señor Jesús oró. Y como decía aquí la sierva del Señor, Elena White, decía que cuando nosotros, dice, hacemos las cosas sin considerar la opinión de nuestros hermanos y justificamos nuestra conducta alegando que tenemos derecho de profesar nuestras propias opiniones peculiares y luego las imponemos a otros, ¿cómo, dice, vamos a cumplir así la oración de Cristo? Entonces, prácticamente aquí el mensaje que nos da el Señor es que tenemos que buscar en la iglesia unidad. Imagínese que usted, por ejemplo, usted en la iglesia dice, bueno, dice, yo quiero hacer algo que la iglesia no está haciendo, un ejemplo, y que debería de hacerlo. Y ya usted viene, se junta un grupo de hermanos ahí y comienza a hacerlo. Pero usted lo hace sin ni tomar en cuenta a los ancianos, ni participarle al pastor. Y usted va y hace con ese grupo de hermanos lo que usted cree que no se está haciendo. Y ya a usted no le interesa, por ejemplo, de que hay un programa de jóvenes en la iglesia, de que deberíamos de estar allí. Por ejemplo, que la iglesia tiene un proyecto misionero y que deberíamos de apoyarlo. No, usted hace lo suyo porque usted quiere hacerlo. Bueno, dice aquí de que cuando trabajamos de esa manera, simplemente dice, no podemos hacer cumplir la oración de Cristo. Porque prácticamente entramos ya como en una manera de trabajar centrada en nosotros mismos. Y eso el Señor no quiere que trabajemos así. El Señor quiere que trabajemos en la iglesia en armonía, en unidad, pues como un cuerpo organizado, un cuerpo que las fuerzas están debidamente distribuidas para llevar adelante la causa. Pero dice la sierva del Señor, pero para que se dé eso, dice, tiene que haber mansedumbre y humildad. Sí, de lo que más estamos faltos, ¿verdad? Exacto. Por eso debemos de ir cada día en oración a Dios para que Él provea esa mansedumbre, para que podamos estar en unidad con nuestros demás hermanos. Amén. Y me gusta también que aquí la lección la Biblia de estudio, dice que eso no va a destruir, dice,
por supuesto, la personalidad de cada uno. O sea, la unidad, porque, por ejemplo, Cristo dice, para que sean uno, dice, como tú y yo somos uno. Dice la sierva del Señor aquí, Cristo es uno con el Padre. Pero Cristo y Dios, dice, son dos personajes distintos. Leed la oración de Cristo en el capítulo 17 de Juan y encontraréis que se destaca claramente este punto. Cuán fervientemente oró el Salvador para que sus discípulos fueran uno con Él, así como Él es uno con el Padre. Pero la unidad, dice, que debe existir entre Cristo y sus seguidores no destruye la personalidad de ninguno de los dos. Deben ser uno con Cristo como Él es uno con el Padre. Hermanos, usted es como es. Dios lo hizo con su personalidad. Al hermano José Luis igualmente y a mí también. Pero es el plan de Dios que si aprendemos a ser mansos y humildes de Cristo, podemos, aunque tengamos personalidades distintas, llegar a esa unidad de fe en cuanto a lo que creemos. Y yo quisiera aquí, aunque no tiene nada que ver con la lección, hermano José Luis, hablar de una falsa unidad que se está promoviendo ahora, y es el famoso ecumenismo, que hay un movimiento que busca que las iglesias estén unidas, porque Cristo dijo de que, pues, fuéramos uno, así como Él es uno con el Padre. Y entonces Amén. hay como una efervescencia en que las iglesias estén unidas, y el ecumenismo es un movimiento promovido por el catolicismo, promovido por el papado, porque él está buscando que todas las iglesias lleguen a unirse, que llegue a haber una sola religión. Pero esa unidad es peligrosa, porque esa es una unidad en la falsa doctrina. Esa es una unidad, pues, basada en la mentira prácticamente. Nosotros debemos entender que la unidad de la que habló el Señor es la unidad de la fe pura, es la unidad de la fe basada en la sana doctrina. Y en esto es donde nosotros tenemos que preguntarnos si en lo que estoy creyendo, si en lo que estoy en mi iglesia practicando está dentro de esa unidad de fe. Y para saberlo, escudriñando las Escrituras es que podremos encontrarlo. Pero volviendo otra vez como dije, a circunscribirnos a los que ya estamos en este camino de la verdad presente, que ya comprendimos pues la verdad para este tiempo del fin, el Señor, hermanos, está demandando, y sobre todo los que hemos sido justificados por la fe ya, está demandando de que en la iglesia seamos personas que en la creencia estemos unidos. Y yo, hermano, porque aquí está hablando en términos de doctrina, esta unidad está hablando en términos de doctrina, y en esto yo quisiera recalcar que tristemente, aún en el pueblo remanente, se están infiltrando diferentes creencias. Unos están, por ejemplo, diciendo de que el Espíritu Santo no existe. Otros están diciendo de que Cristo es el mismo Padre. Realmente que solamente existe uno de la deidad. Otros pues están predicando que están promoviendo de que hay que ordenar pastoras. Y así nosotros vamos a ver una serie de infiltraciones que están ocurriendo aún en el pueblo remanente. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la personalidad, con la divinidad de Jesucristo, con la naturaleza, ya lo había dicho, con la naturaleza de Cristo. Si Él nació con una naturaleza sin pecado o con una tendencia al pecado. Bueno, hay tantas cosas ahí que se filtran y están prácticamente teniendo dentro del pueblo remanente una diversidad de creencias donde claramente se ve que no hay unidad en la fe. Pero Dios en esta lección nos está diciendo que en la iglesia donde estemos, hermanos, nosotros nos aseguremos que haya allí unidad de fe basada en la sana doctrina. Sí, perdón, adelante, pastor, sí. Yo quiero comentar de que debe de ser, toda doctrina que nosotros tengamos debe de estar sustentada por un escrito está,
a la ley y el testimonio. Así Si no hablare conforme a eso, es que todavía no les ha amanecido. Así es. Y esa es nuestra guía. Definitivamente. En la cual, si seguimos, no nos vamos a perder. Así es. ¿Y cómo esto, hermano, el ser unidos ayuda a que la iglesia dé un buen testimonio de la verdad? Claro que sí, pastor. Vamos a buscar en Juan 13, 35. Y dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. ¿Verdad? Es lo que estaba comentando anteriormente, pastor. Sí. Si nosotros como iglesia tenemos hermanos de preferencias o hacemos grupos, a unos sí les hablamos, a unos no les saludamos, a unos no los invitamos a nuestros programas, a otros sí, entonces ahí se muestra que tal vez no tenemos tanto amor. Y aquí nos está diciendo el apóstol que el amor es lo que va a mostrar si estamos unidos. Exactamente, o sea que sí va a ayudar al testimonio la unidad, porque va a haber la gente incrédula va a ver de que somos verdaderos discípulos del Señor cuando haya, dice, amor entre los unos y los otros. De manera, hermanos, que la unidad de la iglesia da pues un buen testimonio a los incrédulos de que verdaderamente somos un pueblo que Dios dirige o que Dios guía. ¿Cuán importante es esto, hermano? Claro, pastor, necesitamos trabajar mucho en eso en nuestra iglesia, porque debemos de dar buen testimonio, ¿verdad? Como lo dice esta pregunta. Y para ampliar un poco este tema, voy a leer en Mensajes Selectos, página 82 de 1898. Dice así: cuán amplio, cuán pleno es este amor. Los discípulos no entendieron la parte nueva de este mandamiento. Debían amarse unos a otros como Cristo los había amado. Estas eran sus credenciales de que Cristo se había formado en lo íntimo de ellos, la esperanza de gloria. Después de los sufrimientos de Cristo, después de su crucifixión y su resurrección, y de que proclamara sobre el sepulcro abierto de José: yo soy la resurrección y la vida. Después de sus palabras a los 500 que se congregaron para verlo en Galilea, y después de su ascensión al cielo, los discípulos tuvieron alguna idea de lo que abarcaba el amor que debían de practicar entre sí. Cuando el Espíritu Santo descansó sobre ellos, en el día del Pentecostés, ese amor fue revelado. Mire, qué interesante. Cómo llegaron al final a manifestar esa unidad, porque había amor entre ellos. Y hermanos, nosotros debemos de entender de que esto es vital en la iglesia. Como decía el hermano, tenemos que contribuir nosotros a que esa unidad se refleje hacia los de afuera, para que vean que realmente somos verdaderos discípulos de Cristo. Amén. Aquí en la lección dice que la unidad en la iglesia es la que capacita para ejercer una influencia consecuente sobre los incrédulos y mundanos. ¿Qué les parece? Noten, la unidad en la iglesia es la que capacita para ejercer una influencia consecuente sobre los incrédulos y mundanos. A veces podemos nosotros tener, por ejemplo, aquí en estos ministerios, podemos tener Radio Advenimiento, podemos tener Advenimiento TV, y pueden estos estar todos los días dando y dando y dando el mensaje, predicando. Pero si luego entre usted y yo, que somos los que estamos detrás de estos ministerios, la iglesia que está detrás de este ministerio, entre nosotros los miembros, no existe esa unidad, no existe ese amor, pues entonces la gente dice, pues la verdad, no logro comprender, ¿verdad? Lo que veo y lo que escucho,
en los medios con lo que miro en la vida práctica de los que componen el pueblo que está detrás de estos movimientos. Así que Sí. esto es un desafío. Esto es un desafío Sí. para nosotros como Iglesia de Advenimiento y todos los miembros, como también es un desafío para todas las iglesias que pretendan hacer la voluntad de Dios. La unidad, hermanos, la unidad como miembros. Debemos buscar mantenerla porque eso le da un testimonio a los incrédulos y mundanos. Dice, nuestra unidad y amor mutuos son las credenciales por medio de las cuales damos testimonio ante el mundo de que Dios ha enviado a su Hijo para salvar a los pecadores. Así dice Cada Día con Dios en la página 120. Así que estamos en esta lección, hermanos, siendo pues confrontados con nosotros mismos en cuanto a hasta dónde yo soy un factor de unidad en la iglesia. Bueno, hermano, para ir avanzando porque el tiempo ya se nos está acabando, ¿qué habría sido posible si los creyentes hubieran aceptado plenamente el don de la justicia de Cristo? Porque nosotros hemos estado aquí hablando todo este trimestre de la justificación por la fe. ¿Qué hubiera sido posible si todos ya hubiéramos aceptado plenamente ese don de la justicia de Cristo? Sí, pastor, para responder esta pregunta vamos a buscar un escrito está y vamos a buscar en Efesios. En Efesios 4:13. Y voy a leer en Efesios 4:13. Dice así: hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué habría sido posible si los creyentes hubieran aceptado plenamente el don de la justicia de Cristo? Bueno, según este texto, ya hubiéramos llegado a la unidad de la fe. Ya hubiéramos llegado a estar unidos en la fe, pero no en cualquier fe, sino en la fe de lo que tiene que ver con la doctrina verdadera, que tiene que ver con el conocimiento de Dios, que tiene que ver con ese varón perfecto. Dice que tenemos que llegar a la unidad de la fe y llegar a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Ya lo hubiéramos logrado si nosotros, hermanos, aceptáramos a Jesucristo ahora. Y como decía hace un rato, para poder uno manifestar unidad en la iglesia y amor, tiene que pasar primero por la mansedumbre y la humildad del Señor. Y cuando uno acepta a Jesucristo de corazón, su mansedumbre y su humildad se reflejan en uno y entonces perfectamente puede poder trabajar en unidad con cualquier hermano, cualquier hermana en la iglesia. Así que si todavía, hermanos, no hemos alcanzado esa unidad de fe, es porque sin duda no nos hemos rendido todavía totalmente a Jesús, pero no es tarde para hacerlo. Hagámoslo ahora, porque los que aceptan la justicia de Cristo, los que al final, hermanos, ya han recibido al Señor, pueden venir y llegar a esa unidad de fe. Pastor, y es algo que a mí se me hace sorprendente que podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Es tremendo. Es tremendo. Cualquiera diría, no, eso es imposible, pues entonces no estuviera escrito. Sí, es un escrito está. Exacto. Y bueno, pastor, para ampliar un poco este tema, quiero leer algo de Mensajes Selectos, página 67 de 1907. Dice aquí que en el 4º capítulo de Efesios se revela tan clara y sencillamente el plan de Dios que todos los hijos pueden aferrarse de la verdad. Aquí se presenta claramente el medio que se ha establecido para mantener la unidad de la iglesia, que sus miembros revelen al mundo una sana experiencia religiosa. Y quiero leer rápidamente, pastor, Efesios 4, y voy a leer nada más algunos versículos. Adelante. Me acompañe, por favor. Dice, claro.
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí, pastor, en el versículo número 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros con amor, lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Y luego dice, un Señor, una fe, un bautismo, ¿verdad? Una sola doctrina, se podría decir. Exacto. Un Dios Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas en todos vosotros. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, de lo que ya hablamos en la primera pregunta. El que descendió él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y doctores, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por donde quiera todo el viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien ligado entre sí, unido por lo que cada coyuntura suple, conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace el cuerpo crecer para la edificación de sí mismo en amor. Cómo ha hecho énfasis todo el capítulo en la unidad, en el amor, que pues nosotros podamos llegar a ser como Jesús y el Padre eran. Hermanos y hermanas, esta lección, unidad de fe, pues creo que hacía falta porque todas las iglesias que pretenden pues hacer la voluntad de Dios se ven envueltas en problemas debido a que no hay unidad. Hay divisiones, pero esas divisiones son el resultado de no haber rendido completamente nuestra vida a Jesucristo. Es necesario que humillándonos a Él, su evangelio nos haga, hermanos, justificados, perdonados. Amén. Y también nacidos de nuevo, para que allí nosotros podamos mostrar en unidad cuánto amor el Señor nos ha dado para dar a otros. Así que dice aquí la lección, para terminar esta nota, dice que el Espíritu Santo, el Consolador que Jesús dijo que enviaría al mundo, es el que cambia nuestro carácter a la imagen de Cristo. Y cuando esto se logra, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Es decir, el carácter del que así contempla a Cristo es tan semejante al del Señor que el que lo mira ve el propio carácter de Cristo, que brilla como procedente de un espejo. ¡Qué tremendo! Hermanos, qué hermoso este pensamiento. Si nosotros decimos, bueno, es que la verdad es que yo no puedo tener esa unidad de la que está hablando la lección ahora, porque es de más, mi carácter no me ayuda. Yo tengo problemas, soy muy orgulloso, además tengo el problema de que soy muy criticón, y aparte de eso, pues hay personas que yo no mucho las acepto. Y aunque vamos a la iglesia y todo, pero hay fulanito ahí, fulanita por ahí que conmigo no sé, no los puedo ver así como decimos, de corazón y sinceramente. Así que esta unidad de fe que demanda el Señor
pues creo que yo no podría entrar a ella por todos estos defectos de carácter que tengo. Podríamos razonar, ¿no? Pero aquí nosotros estamos viendo de que hay una cosa que ocurre, hermanos, cuando nosotros nos entregamos a Jesús y nos rendimos a Él. Y es que el Espíritu Santo, dice, viene y cambia nuestro carácter a la imagen de Cristo. Y entonces cuando se logra, reflejamos, dice, como en un espejo, la propia gloria del Señor. Amén. Es decir, dice, el carácter del que así contempla a Cristo es tan semejante al del Señor que el que lo mira ve el propio carácter de Cristo, que brilla como procedente de un espejo. Ojalá, hermanos, que podamos nosotros, pues, rendirnos pero tan sinceramente a Jesús, que podamos llegar a este punto, donde los otros que miren el carácter de nosotros, ahí vean el carácter de Cristo. Gente unida, gente mansa, gente humilde, gente que tiene mucho amor para con su prójimo. Si gusta continuar allí la lectura, hermano. Claro que sí. En forma imperceptible para nosotros, somos transformados día tras día de nuestros propios caminos y nuestra propia voluntad a los caminos y a la voluntad de Cristo, a la belleza de su carácter. Así crecemos en Cristo e inconscientemente reflejamos su imagen. Qué hermoso. Qué bonito. En forma imperceptible, dice, para nosotros somos transformados día tras día de nuestros propios caminos y nuestra propia voluntad a los caminos y a la voluntad de Cristo. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de la lección. Que la unidad que el Señor espera de su pueblo, por parte nuestra, hermanos, se haga una realidad. ¿Qué les parece si hacemos la oración para terminar esta hermosa lección? Vamos a orar. Gracias, Padre, porque cuánto te preocupas por nosotros como tu pueblo, al punto de que podamos manifestarle al mundo, a los incrédulos, que verdaderamente pertenecemos al pueblo verdadero tuyo. Padre, reconocemos que en la vida nuestra no ha habido todavía esa experiencia, Señor, de poder decir, yo no estoy dando pues problemas en cuanto a la unidad que debería de haber en la iglesia, porque pues estoy bien con mi Cristo. Lamentablemente, Señor, no hemos llegado hasta allí y te pedimos que nos perdones, pero sí te pedimos ahora que nos deje el privilegio, Señor, de poder ser transformados tan profundamente que podamos reflejar tu carácter a otros. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, pacientes, a ser mansos y sobre todo a ser nosotros agentes de unidad dentro de tu pueblo. Padre, ayúdanos a reflejar tu carácter, a ser uno con los hermanos, como tú eres uno con el Padre. Y Señor, que no haya por parte de nosotros manifestaciones de desunión, ni mucho menos, Padre, de orgullo y de tantas cosas que tristemente el hombre pecador refleja. Ayúdanos más bien a reflejarte a ti en la manera de hablar, en la manera de actuar, para que así, Señor, podamos avanzar en el proyecto misionero que nos has puesto a hacer o a cumplir, como es el de proclamar tu verdad. Gracias por esta lección que nos vuelve a amonestar. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.